está grabando. Ahora entonces vamos a iniciar y vamos a hacer una oración para que Dios dirija todo lo que hagamos, que el Señor hoy día sea enseñándonos, que su Espíritu Santo nos ilumine, que podamos entender y aprender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que sin más, vamos a hacer una oración ahí donde quiera que se encuentre. Lo invito a entregar sus cargas, entregarle su mente y su corazón y este espacio que hemos reservado para aprender de su palabra. Amado Padre, nos dirigimos ante tu presencia a través de tu Hijo Jesús para agradecerte por tu inmenso amor, gracias por tu fidelidad y por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra, por el privilegio, Señor, de conocer tu voz, de conocer las Escrituras, Señor, que son dulces a nuestra vida, nos reconfortan, nos alientan, nos dan paz, nos dan seguridad, confianza y una esperanza viva, Señor. Gracias porque podemos estudiar libremente tu palabra, porque podemos proclamar libremente nuestra fe, Señor. Porque se generan estos espacios, Señor, que comprendemos que eres tú el director de todo lo que se hace, Señor amado. Nosotros, cada uno, somos solos instrumentos. Que merece toda la gloria eres tú, Señor. Y por eso estamos acá, reunidos para aprender de tu palabra y para con nuestro tiempo, nuestra dedicación y nuestra intención, Señor, poder darte la gloria a ti, Señor. Dirige esta clase, este estudio, Señor, que podamos aprender de ti, eres tú nuestro maestro, que podamos beber de tus aguas, Señor, fuente inagotable, Señor Jesús. Anhelamos poder ser cimentados en la roca, Señor. No queremos ser como aquellos que construyen su casa en la arena. No queremos apoyarnos en nuestra propia prudencia, no queremos ser sabios en nuestra propia opinión, sino que queremos alimentarnos de ti, de tu verdad, de tu justicia, de tus palabras, Señor, que ellas sean guardadas en nuestro corazón para no pecar contra ti. Ilumínanos a través de ellas y muéstranos tus sendas, Señor. Gracias te damos por todo. Bendice a mis hermanos que están allí a través de Zoom, de Facebook, los que verán este video luego de que sea publicado, Señor. Que tu presencia nos acompañe, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que podamos aprender y entender de ti, Señor. Gracias te damos por todo, Jesús, y dejamos todo esto ante tu presencia, Señor amado, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos acá, ya listos y dispuestos, como decía, para un nuevo estudio. Vamos a estudiar hoy día la doctrina acerca del hombre. Voy a proyectar. Hemos estudiado la doctrina acerca de la Biblia, porque la palabra es la palabra de Dios. Luego estudiamos al Dios de la Biblia, su autor, ¿no es cierto? La mente detrás del libro inspirado. Luego estudiamos a las criaturas de este Dios. Primero, las criaturas angelicales, ¿no es cierto? También allí estudiamos a los ángeles y a los demonios, pero no fueron las únicas criaturas hechas por Dios. Nosotros y el resto de la creación, particularmente el ser humano, ¿no es cierto?, es la corona de toda su creación. Por lo tanto, es fundamental y importantísimo apartar dentro de nuestro estudio teológico un espacio para el ser humano, un espacio para estudiar quiénes somos y por qué la Biblia posiciona al ser humano en el lugar en el que está, ¿sí? Que ya adelanto un poquito, dista muchísimo a la percepción que hoy día el mundo tiene acerca del ser humano, ¿sí? Vamos a ir entendiendo entonces en este estudio quién es el ser humano, cómo fuimos creados, por qué estamos separados del resto de la creación, por qué se dice que somos la corona, qué se refiere la Biblia. Ya adelantamos un poquito en estudios pasados, ahí conversaba un poquitillo sobre qué significa ser imagen y semejanza de Dios, cuál es la naturaleza del ser humano, y esos son los puntos que hoy día vamos a ir tratando. Así que, como siempre, cualquier comentario, opinión que quiera compartir con nosotros, sea bienvenido a hacerlo. Los que estén en Zoom allí pueden abrir micrófono, compartir. Si está en Facebook, puede allí también comentar. La idea es que así sea, que podamos hacer un poquito esto más dinámico. Así que vamos a ir avanzando ya a lo que nos compete hoy. Allí compartían. Ahí sí. ¿De dónde proviene el ser humano? Génesis no tarda en responder la pregunta, ¿sí? Fuimos creación de Dios.
No da lugar a dudas, no es un texto, no es una porción compleja de interpretar, no, el sentido es directo. Dios es el autor de todo lo que existe, incluyéndonos, a usted y a mí. Ese es el propósito de los primeros capítulos del Génesis. No es describir cómo todo fue creado, sino dirigirnos hacia una verdad absoluta. Dios es el creador. Ese es el propósito de los primeros capítulos del Génesis. Destacar esta verdad, que Dios es el creador de todo. ¿Sí? Por eso en Génesis nos vamos a encontrar, creo que ya lo hemos comentado en alguna oportunidad, nos vamos a encontrar en Génesis un detalle extenso, minucioso acerca del cómo todo fue creado. Porque no es ese el propósito del Génesis, sino revelarnos al creador y dejarnos esa verdad plasmada. Nosotros y todo lo que existe fuimos creados por Dios. Pero cuando nosotros diseccionamos esta porción del Génesis, de la creación, podemos encontrarnos que hay un patrón que se repite en prácticamente toda la creación. Hay un proceso en todos estos 6 días de creación que nos relata el Génesis, en donde Dios crea todo lo que existe, las estrellas, ¿no es cierto? El agua, la tierra, las plantas, árboles, los animales marinos, animales terrestres, los animales que vuelan, todo según su especie, dice la Biblia. Pero cuando de manera muy rápida, como decía, ya que el propósito no es ahondar en el cómo, sino en el quién creó todo, se nos relata la creación del hombre. Sin embargo, a pesar de que sea bastante breve, muy, tal vez alguien dirá, sencilla, es bastante concluyente, ¿sí? El ser humano es una obra de Dios, separada del resto de la creación, ¿sí? Todo, como decía hace un momento, todo fue creado según su especie. Los animales marinos según su especie, los animales terrestres según su especie, los animales que vuelan según su especie, las plantas según su especie, pero el ser humano no. Es el único que no se relata esto. De hecho, no se habla según su especie, sino que varón y hembra los creó. Así nos relata el Génesis, el cómo fuimos creados. Y se nos habla de que fuimos creados de una manera distinta al resto. O más que creado de una manera distinta, en nosotros fue depositado algo que en el resto de la creación no. Hay un apartado allí un poquito más dedicado al ser humano, como comentaba, si bien sigue siendo breve, nos relata o nos entrega una serie de aspectos e información bastante importantes y que nos ayudan a entender quiénes y cómo somos. Vamos a ir desglosando todo esto mientras vayamos avanzando en este estudio. Fuimos creados, dice la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. No hay nada en el resto de la creación que comparta estas características. Solo el ser humano, ¿sí? No hay nada más que se iguale al ser humano. Y cuando nosotros vemos el panorama bíblico y tocamos el ser humano, quién es, su naturaleza, su creación, podemos ver que la Biblia posiciona al hombre, al ser humano, como la corona de la creación, como el punto cúlmine de toda la obra creadora de Dios. De hecho, fue lo último que Dios creó. Y entendemos que todo lo creado fue para nosotros. La creación y todo lo que está contenida fue creado para usted y para mí. Dios creó un escenario propicio para el ser humano, para que pudiese desarrollarse de manera íntegra, pero por sobre todo para que tuviese una relación con Él. Vamos a ir profundizando más adelante en las doctrinas que siguen cómo esto fue quebrado a través o por medio del pecado, ¿no es cierto? Pero el ser humano fue puesto como la corona de la creación. Lo más importante, ¿fuimos creados con errores? ¿Fuimos creados con problemas? No. Dios dijo, miró todo y vio que era bueno. El problema entró cuando el ser humano, ¿no es cierto? Conocemos la historia de Adán y Eva, decidieron desobedecer a Dios, pero Dios creó todo propicio para nosotros.
¿sí? Vamos a ir hablando un poquito más adelante acerca de la mayordomía. Vamos a tocar ese tema. Es imposible no tocarlo al estudiar el ser humano. Cómo hoy día la posición del ser humano ha cambiado. El ser humano ya no es lo más importante en el mundo, o para muchas personas no lo es. Como muchos han puesto a otras partes de la creación por sobre el ser humano. Para muchas personas son más importantes los árboles o la vegetación, incluso los animales tienen más valor que un ser humano. No sé si alguien ha visto por allí videos que hacen sobre encuestas o la mayoría son cristianos que lo que buscan es mostrar cómo la posición o el valor del ser humano está totalmente desvirtuado. Hay un video en donde una persona está recolectando firmas para salvar el personaje allí en esta encuesta que hace o en esta recolección de firmas. Supuestamente es para salvar los huevos de águilas que están siendo o están siendo destruidos y están destruyendo a las águilas, a los huevos de las águilas. Y todo el mundo firma, está en favor, porque los huevos de las águilas tienen que desarrollarse para que las águilas se... Así es el video. Y luego le dice, les pregunta, veo que te importa la vida y todo el tema, y todos dicen que sí. Y luego les pregunta, y también estoy recolectando firmas en contra del aborto, porque también muchos están siendo asesinados y todo, y la gente dice, no, ahí yo no me meto. Yo creo que cada persona tiene la decisión. Y él les pregunta, pero ¿estás a favor de que se rescate un huevo de un águila? ¿Le das más valor a un huevo de un águila que a un bebé en el vientre? Y la gente dice, es que es otro tema, no tiene el mismo valor. Y él le dice, ese es el punto. ¿Cómo le das un valor superior a un animal más que a un bebé? Y ahí vemos, en un sencillo ejemplo, pero es algo que vemos a diario en muchas circunstancias o situaciones, cómo el ser humano ha trastocado el valor con el cual fuimos creados, la importancia, ¿sí? Vamos a tocar un poquito más profundo este tema cuando vayamos más adelante en este estudio, ¿sí? Cuando estudiamos la doctrina acerca del hombre es imposible, es inevitable no toparse con algo. Sí, antes de pasar al siguiente punto, no sé si alguien quisiera comentar algo o hay alguna duda. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Bien. Es imposible no toparse con el término evolución. Ya que estamos hablando de la creación del hombre, del origen del ser humano, es importantísimo tener claro también este punto, ¿sí? ¿Qué es la evolución? ¿Por qué los cristianos están en contra de la evolución? ¿Cómo responde la Biblia ante dicha teoría? Eh, Vamos a hablar un poquito sobre eso. Primero tenemos que tener claro que al día de hoy la teoría de la evolución no ha dejado de ser lo que es, una teoría, ¿sí? Por ejemplo, la gravedad no es una teoría, es una verdad demostrada, comprobable, de manera científica, visible, experimental y todo, ¿no es cierto? Eso no es una teoría, la gravedad. Sin embargo, la evolución sí es una teoría. ¿Por qué? Porque aún no ha sido comprobada. Eso es una teoría, algo que aún no es comprobado. Ese es el concepto y la definición de una teoría, algo que aún no ha sido comprobado, como la teoría del Big Bang y así una serie de otras teorías, ¿no es cierto?, que aparecen, pero la teoría de la evolución no ha dejado de ser una teoría al día de hoy. Y mientras más avanza el tiempo, cada vez le queda mejor el título de una simple teoría. Cada vez el título es más merecido aún. Esto, y aquí creo que lo hemos tocado en un momento, hace un segundo daba el ejemplo, cómo el mundo trastoca los valores, los puntos, la verdad y todo, porque hoy en día lo que se enseña no son verdades científicas, son teorías y se asumen como verdaderas. Usted tome cualquier libro de biología y historia de la rama, de la malla curricular académica, en los colegios, en universidad e instituto, y la evolución se enseña como una verdad, cuando no ha dejado de ser una teoría. Así se enseña el día de hoy. Se enseñan cosas que no están comprobadas, como verdades.
una breve historia y repaso sobre esto para contextualizar un poquito de la teoría. Hace un par de siglos atrás, el famoso, estoy seguro que muchos hemos escuchado, Charles Darwin, ¿no es cierto?, propone la teoría de la evolución, que básicamente lo que trata de hacer esta teoría es explicar el origen de las especies, de todo lo que existe. Y su teoría lo que dice es que de un único organismo nace todo lo que existe. Que este organismo se fue adaptando, fue mutando, fue evolucionando, dando origen a la diversidad de especies que hoy existen, incluyendo al ser humano, ¿sí? Quien ha evolucionado a través de los tiempos, ¿no es cierto? Tal cual como las otras especies, según esta teoría. Y el punto, el eje de esta teoría, que la establece como una teoría, es que las especies en algún momento dan un salto, pasan de ser una especie a ser una especie totalmente distinta. Esa es la rosca, el engrane que mueve toda la teoría. Sin embargo, es el engrane que no posee, que no tiene, que le falta. Estoy casi seguro que todos han escuchado, o tal vez no, pero el término el eslabón perdido. No sé si has escuchado ese término. Ese eslabón perdido tiene su raíz en esta teoría. El eslabón perdido es esa especie que marca la transición entre una y otra. No sé si usted lo sabía o no, pero no existen esas transiciones y nunca han existido. No hay ninguna prueba en el mundo, en la historia, de mostrar estas transiciones. Por eso se dice que ese es el eslabón perdido, porque no ha sido encontrado. Lo único que se ha encontrado y que no aporta en nada a la teoría de la evolución es cómo los seres se adaptan y generan nuevas habilidades o cosas así. Y eso lo vemos a diestra y a siniestra, también en nosotros. Por ejemplo, en el África hay un grupo en algún sector del África que el dengue es una enfermedad que está muy presente en algunas partes, en gran parte de África, pero hay una comunidad que desarrolló una inmunidad al dengue, porque han estado por mucho tiempo tan expuestos que ya se volvieron inmunes. Eso no es evolución, eso se llama técnicamente adaptación. La adaptación no es una prueba de la evolución, porque la evolución sostiene que una especie de ser A pasa a ser B. No es un pez que pasa a ser un pez con otra habilidad, otra característica. Eso no es evolución. Una evolución es un pez que se transforma en anfibio, luego en mamífero y así. Eso no existe. Nunca ha existido. Hay un video que se llama La falsa ilusión atea, si mal no me equivoco. No sé si alguien conoce la página o el grupo Living Waters. Tienen harto contenido bastante interesante. Pueden buscarlo allí y hablan una parte sobre la evolución. Y va a universidades a preguntarle a la gente si creían en la evolución. Todos dicen que sí, y a profesores incluyendo. Y les pregunta, deme un ejemplo de una especie que haya cambiado a otra. Silencio absoluto. Todos, ninguno. Porque nadie puede dar un ejemplo porque no existe. ¿Sí? No hay. Ahora, la Biblia, a pesar de que no haya respaldo, ¿puede de alguna manera apoyar a la teoría de la evolución? Antes de dar respuesta, debo decir con lamento y también aclarando cuál debe ser la postura del creyente con respecto a la ciencia o a teorías, básicamente. Nosotros descansamos en la verdad bíblica, en la correcta interpretación de las escrituras, ¿sí? Ahí descansa nuestra fe. No necesariamente en lo que la ciencia compruebe, ¿sí? Aunque hasta el día de hoy la ciencia no ha sido capaz de rebatir a la Biblia, sino al contrario, ha sido un apoyo bastante importante al avance de las verdades bíblicas y a la aceptación de la fe. Y en los últimos años han ayudado también a creer y a posicionar a la fe como algo bastante racional y a la ciencia como un apoyo a la fe y no al contrario, como muchos tienden a creer. La ciencia no es mala en sí misma, ¿sí?
Entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura? Primero, jamás debemos tratar de reconciliar teorías con el relato bíblico, ¿sí? Porque las teorías no son verdades comprobadas, son solo teorías, ¿sí? El creyente no debe abrazar teorías, debe abrazar verdades, verdades bíblicas. La verdad es que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Entonces, y ese es el punto, decía yo que lamentablemente muchos cristianos eh, tergiversan las escrituras o las fuerzan para poder abrazar estas teorías, para poder aceptarlas. Y le buscan, como quien dice, la quinta pata al gato a la Biblia para decir, mira, es que con esto nosotros podemos aceptar la evolución o aceptar esto y esto otro. No es ese el objetivo del creyente. No es reconciliar a la ciencia con la fe. No es esa nuestra misión. Nuestra misión es creer en la palabra, someternos a ella y predicarla. Pastores. Sí, oye, qué interesante. ¿Me escucha? ¿Se escucha bien? Sí, ya, perfecto. Mira, oye, qué interesante este tema que estamos tratando, ¿ya? Donde estamos viendo la creación, de dónde nosotros nacemos y de dónde todo fue formado y fue creado. La Biblia es súper específica y clara en enseñarnos cómo Dios creó todas las cosas, ¿ya? Entonces, justamente yo estaba pensando cuando tú comenzaste el tema sobre esta teoría de Charles Darwin, ¿ya? Respecto a la evolución, ¿cierto?, del hombre, específicamente del hombre. Y yo estoy convencido, pero súper convencido, de que yo no desciendo del mono, por supuesto, para nada, no me parezco en nada. ¿Ya? Aquí, quizás el mono tenga alguna semejanza, algunas habilidades de nosotros como seres humanos, pero jamás el mono va a ser, digamos, semejante al ser humano. Por otro lado, hay un juego que se hace mucho, que tiene cierta trampita, claro, para el que no conoce bien la creación. Cuando a ti te preguntan quién nació primero, el huevo o la gallina. Entonces ahí uno, en realidad, algunos se enredan y no saben cómo salir. Pero si tú lo miras desde el punto de vista bíblico, cómo Dios creó todo, clarísimo. Primeramente Dios formó la gallina y después el huevo. Eso nomás quería comentar. Amén. Sí, vuelvo a repetir lo que dije en un principio. El Génesis no trata de exponernos el cómo todo fue creado. No ese es el propósito y no es eso lo que vamos a encontrar en el Génesis, sino el quién creó todo. Eso sí lo vamos a encontrar y eso está clarísimo desde el punto uno. En el principio creó Dios todo, resumiendo los primeros dos capítulos del Génesis, ¿no es cierto? Todo. Sin embargo, es suficiente lo que tenemos en el Génesis para creer en que Dios es el creador y en que el ser humano es una creación especial, separada del resto de la creación. El cómo Dios hizo todo de partida no es un punto relevante para la edificación del cristiano. No aporta ni suma nada a nuestra espiritualidad. Eh, Charles Spurgeon creo que fue quien lo dijo, en muchas partes tiene razón. Y él dijo, donde la Biblia calla, el creyente debe hacer lo mismo. Donde la Biblia calla, el creyente debe hacer lo mismo. Si la Biblia no está empecinada a explicar cómo fue todo creado, no es relevante para la edificación del creyente, ni para su salvación. ¿Está mal entonces que cristianos se vuelvan científicos? No, no está mal. De hecho, la Biblia alimenta, ¿no es cierto?, a la ciencia, esta búsqueda de respuestas de verdad, lo natural y todo, que nos da paso. Y como dijo también un cristiano científico, la ciencia es un vaso que al tomarme todo, en el fondo, voy a encontrar a Dios. Al fondo del vaso está Dios, ¿sí? Y hoy en día cada vez hay más científicos cristianos, porque justamente creen en que Dios es el arquitecto de todo lo que existe. Ya hemos conversado en la doctrina acerca de Dios, hablamos la primera, la,
como el argumento del diseño, ¿no es cierto? Cuando hablábamos sobre la perfección que hay detrás de todo lo que existe. Bueno, la ciencia, los cristianos dan gloria a Dios por ese diseño y buscan entenderlo cada día más para gloriarse así también más. Entonces, no hay una lucha entre la ciencia y la fe. Hay una lucha entre aquellos que con la ciencia quieren desmentir la fe y aquellos que quieren trastocar la fe para compatibilizarla con la ciencia. Allí es donde vamos a encontrar un choque. Pero la Biblia no niega la ciencia y la ciencia hasta el día de hoy no ha sido capaz de negar a la Biblia. Al contrario, cada vez cuando busca destruirla, la comprueba y la corrobora. Así la historia hasta el día de hoy lo ha demostrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo responde la Biblia a la evolución? Porque hay algunos que dicen, es que tal vez sí, fue guiada por Dios la evolución y Dios guió cada paso de los animalitos para que hoy día estemos usted y yo acá. Así dicen algunos. ¿La Biblia dice aquello? No, no lo dice. Eso es sobreinterpretar, ¿sí? Porque la Biblia no lo dice. Y es imposible interpretar eso a través de la Biblia, porque vuelvo a repetir, tal vez un poquito majadero, pero si entendemos el tema del Génesis, se despejan las dudas. No busca explicar el cómo, sino el quién creó todo. Por lo tanto, interpretar a través del quién, el cómo, no se va a poder, porque no es el tema. Eso es sobreinterpretar y forzar la Biblia a decir algo que no dice, ¿no es cierto? Y ahí podemos ir más profundo cuando la Biblia dice, hay del que le agregue algo. Y hay gente que busca agregarle cosas para compatibilizar dos ideas contrarias. La Biblia nos dice una verdad, y ya lo conversamos. Usted y yo somos únicos, exclusivos, ¿sí? Exclusivos. Fuimos creados separados, aparte. Todas las bestias fueron creadas. Pero en un momento Dios crea al hombre, separado del resto de la creación, desde el momento uno de su concepción, de su formación, ¿sí? Por lo tanto, la Biblia, en el momento uno en el que el ser humano entra en escena, ya está separado del resto de la creación. No proviene de ella, ni la Biblia no nos da indicio de que Dios haya tomado algo ya creado para formar al hombre. No. De hecho, el término para la creación, para todas las cosas, incluyendo al ser humano, es bara en hebreo. Bara. Bara significa crear de la nada o crear algo que no tiene precedentes. Eso significa que usted y yo fuimos creados a partir de la nada. Dios no tomó a un animalito y le puso conciencia. No, eso no, el término no hubiese sido vara, hubiese sido otro, ¿no es cierto? Sino Dios nos creó apartes, exclusivos, y nos creó con propósito. Cuando entendamos que somos imagen y semejanza de Dios, nos va a quedar todavía mucho más claro que no somos producto de una evolución aleatoria, arbitraria, azar, no es la ley del más fuerte. Esto es creación divina, con propósito. Usted y yo lo tenemos, somos exclusivos, no provenemos de nadie. Pastor, adelante. Dios nos creó, hermano Cristóbal, hermanos que estamos hoy día en este estudio, tan exclusivo, en forma tan particular, que sabe usted que somos únicos. Y no es que uno sea, cierto, vanidoso, en realidad, porque Dios nos creó en forma particular, en el sentido de que no hay ninguno que sea semejante el uno y el otro. ¿Y sabe en dónde nos diferenciamos? ¿Ya? Imagínese usted la cantidad de millones de seres humanos que hoy día están en la tierra y todos los que han partido. Y la diferencia está en que Dios puso un sello muy particular. Su huella. No hay ninguna que sea igual a la de otro ser humano en la tierra. Así de particular Dios lo creó a usted. Gracias. Sí, es verdad. De hecho, hay muchos ateos que han confesado que la evolución es una teoría coja. ¿Sí? De partida confiesan que es una teoría y que además está coja, que le falta. El propio Charles Darwin confesó que su teoría no estaba comprobada y era muy difícil de hacerlo. ¿Sí? El propio Charles Darwin, el creador de esto. Con el tiempo se ha modificado un poquito, pero
el trasfondo de la teoría de la evolución sigue siendo el mismo. Ahora, tal vez alguien se pregunta, pero es que, y el Homo sapiens, el Homo erectus, el Neandertal y todos esos huesos que han encontrado, ¿qué pasa con eso? Bueno, de partida, no se han encontrado, por ejemplo, del Neandertal, no se han encontrado miles de huesos para comprobar que una generación completa era igual. No, se encuentran un par de huesos, ¿sí? Un par de huesos. Y se asume que una generación completa compartía esas características. Además, las imágenes que vemos en todos lados no son adaptaciones científicas, son adaptaciones artísticas de cómo lucían supuestamente los seres humanos o las personas de esa época, ¿sí? Por lo tanto, las imágenes que uno ve o los huesos que se han encontrado tampoco avalan absolutamente nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque un par de huesos no condiciona una generación completa, ¿sí? Y además, las imágenes que, como vuelvo a repetir, todos hemos visto son adaptaciones, y las que están en todos los libros, son adaptaciones artísticas, no científicas, ¿sí? Artísticas. Por lo tanto, literalmente, la teoría de la evolución no tiene ningún punto que pueda ser respaldado científicamente. Y el engrane, que es este eslabón perdido que marca la transición de una especie a otra, no existe, no ha sido encontrado y no hay pruebas de que haya existido. ¿Sí? No lo hay. Entonces, somos creación especial. Provenimos de la evolución, provenimos de Dios. Él es nuestro creador, no el azar, ¿sí? No el azar, no un conjunto de moléculas o de células que evolucionaron de un pececito a un reptil, el reptil al mono, y aquí estamos nosotros ahora. No es así, ¿sí? La teoría de la evolución, bajo la comprobación científica, o la experimentación científica, que es lograr ver una teoría comprobable mediante la experiencia, no existe, no está, no está disponible y nunca ha estado disponible. Nunca ha dejado de ser una teoría, ¿sí? Ahora, mi recomendación, no se enfrasque en una discusión al respecto, porque no estamos llamados a discutir al respecto, ¿sí? No estamos llamados a contender con medio de la palabra. Si alguien presenta demanda o razón de nuestra fe, con mansedumbre, con templanza y con amor, dice Pedro, que debemos dar defensa, ¿sí? Pero no a contender mediante la palabra. No es una espada para herir la Biblia. Así que no sé si alguien quiere comentar algo más o alguna duda en este punto, que uno de los más debatibles o controversiales cuando estudiamos la doctrina acerca del hombre. Pero, no, perfecto. Vamos a avanzar entonces al siguiente punto. Ahora a lo realmente importante. Vamos allá. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del ser humano? Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. Cuando dice creó, allí es donde se ocupa el término bara, del cual le hablaba en delante, que es crear de la nada, sin precedentes. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿no es cierto? Es un texto corto, ¿no es cierto? Bastante pequeño, pero tan determinante, tan completo, tan conciso, nos dice de dónde provenimos, nos da el valor, nos describe nuestra naturaleza y además la relación existente entre todo el género humano. Es tan completo, Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este espíritu, este aliento de vida, ¿sí? Otras traducciones ocupan el término espíritu, vamos a conversar ahí un poquito también sobre eso, es lo que nos separa del resto de la creación. No somos simples bestias que responden a instintos o a estímulos. Somos seres racionales, conscientes, capaces de abstraer cosas, de responder, de tener voluntad, de decidir sobre nuestros instintos. ¿Sí? Eso nos separa así un abismo con respecto a las demás criaturas. ¿Sí? Estamos divididos en dos partes concretamente. Una parte material
nuestro cuerpo físico, esta carne, ¿no es cierto? Nuestros órganos y todo lo que somos. Y también una parte espiritual, una parte que nos permite razonar, pensar, nuestra voluntad, nuestra conciencia, emociones, pensamientos, pero por sobre todo, aquella parte que nos permite tener una comunión con Dios. Eso nos hace únicos, nos hace exclusivos, como decía nuestro pastor, ¿no es cierto? Somos literalmente únicos. Tan únicos que además esta relación que podemos tener con Dios es personal con Dios. No es que Dios se relacione con todo el género humano así de manera completa y nos mira como generalidad. No solo nos ve así Dios, sino que también nos ve en la particularidad. Y eso es lo hermoso de Dios, que nos ve tal cual como somos. No dentro de un grupo, sino de manera personal, ¿no es cierto? Y eso sería imposible si no fuésemos hechos a imagen y semejanza de Dios. Rápidamente aquí quiero hablar, no sé si alguien lo ha escuchado o no, pero hay dos corrientes con respecto a esta división del ser humano, ¿sí? Una corriente que se llama los dicotomistas y la otra los tricotomistas. Todos, en definitiva, concuerdan en que el ser humano tiene una parte física, una parte material, lo que somos, lo que vemos y esto que somos, ¿no es cierto? Pero el desacuerdo, entre comillas, desacuerdo, está en la parte espiritual. Los dicotomistas ven el alma y el espíritu como una misma cosa. Los tricotomistas ven el alma y el espíritu como cosas distintas. Los tricotomistas dicen el alma es la conciencia, nuestras emociones, pensamientos. El espíritu es eso es lo que nos permite tener comunión con Dios. Los dicotomistas dicen el alma y el espíritu son lo mismo. Sus planteamientos no son arbitrarios, todos tienen un respaldo bíblico, ¿no es cierto? Nefesh o ruach son los términos para referirse a espíritu y alma, que en gran parte de la Biblia se ocupan para referirse a lo mismo, a la conciencia, al espíritu, a la vida del ser humano, a esta capacidad para tener relación con Dios, a las emociones. En algunas partes son mencionadas separadas, por ejemplo, con toda tu alma amarás al Señor, con todo tu espíritu, o cuando dice la Biblia que es una espada que corta hasta el alma, hasta el tuétano, divide, ¿no es cierto? Y así otras porciones. Sin embargo, esta distinción entre dicotomistas y tricotomistas no aporta nada a la edificación tampoco, nadie es más ni menos. A pesar de esta división, o esta distinción entre dicotomistas y tricotomistas, la verdad absoluta y que todos comparten es que hay dos realidades, física y espiritual. Si la espiritual la dividimos en dos, bueno, ahí es cuestión de opinión, como dice el apóstol Pablo, que no aportan nada, nadie es mayor ni menor, ¿sí? Son solo puntos de vista, no suma ni resta, ¿sí? Lo importante es que tenemos una parte espiritual que nos permite tener comunión con Dios, que nos permite ser templo y morada del Espíritu Santo, que nos permite presenciar la gloria de Dios, entenderla en la medida que se nos es posible, disfrutarla y poder adorar. Esa es la gloria del ser humano, que podemos tener comunión con Dios, que podemos adorarlo. Tal vez algún listo por ahí saltará y dirá, pero es que la Biblia dice, todo lo que respire alabe a Jehová. Eso quiere decir que animales y plantas también alaban a Jehová, como nosotros. Sí y no. Sí alaban a Dios, pero no como nosotros. No como nosotros, ¿sí? De hecho, ahí, fíjese bien lo que le voy a decir. Ni siquiera los ángeles son capaces de adorar a Dios como usted y como yo. Dice la Biblia que va a llegar un momento en donde entonemos un canto que nadie más va a poder cantar sino nosotros. Aquellos que han sido redimidos y lavados en la sangre del Cordero. La adoración que nosotros podemos expresar a Dios es única, es exclusiva. Porque nace de la experiencia, de la redención que Dios ha obrado en nosotros, de la salvación. Algo que nadie más ha experimentado, ¿sí? Entonces, sí, toda la creación alaba a Dios y todo lo que respira alaba a Dios, sí, lo adora, ¿no es cierto? Pero no como nosotros. Porque nuestra adoración primero nace de la relación que tenemos con Dios, de la comunión que podemos tener con Él, de un corazón agradecido, de un corazón que ha sido redimido
por Dios. Por tanto, la adoración tiene un peso inmensamente distinto. Y como decía, incluso Apocalipsis llega a describir un cántico exclusivo que solo los redimidos podrán entonar, porque nadie más que ellos experimentarán, nosotros, ¿no es cierto? Experimentaremos la redención. Bien, quise tocar el tema de la dicotomía y la tricotomía bastante superficial y rápido, ya que, como decía y concluía, no es concluyente en cuanto a nuestra salvación, no aporta ni resta a nuestra salvación, sino detallar o recalcar que independiente de si creo que el alma y el espíritu son distintos, lo mismo, soy consciente de que tengo una realidad espiritual y es la que debo cuidar y preservar, porque el cuerpo volverá al polvo, ¿no es cierto? Pero la eternidad no descansa en lo físico, la eternidad descansa en lo espiritual, ya sea en el cielo, en salvación y gozo eterno, o en el infierno, en condenación eterna. Jesús dijo, no teman al que puede dañar a lo físico, ¿no es cierto? Sino lo espiritual. Bien, vamos al siguiente punto, la imagen de Dios en el hombre. Antes de llegar a este punto, quiero comentar que cuando estudiamos la doctrina acerca del ser humano, no profundizamos en la naturaleza caída, ya que eso lo tocamos en la doctrina acerca del pecado, ¿sí? Por si alguien lo espera allí ver por qué tenemos esta naturaleza, lo profundizamos y lo tocamos cuando estudiamos la doctrina acerca del pecado. Solo nos remitimos a la manera en la que fuimos creados, ¿sí? Eso se estudia en la doctrina acerca del hombre, en la manera en la que fuimos creados, no como somos actualmente hoy, con una naturaleza caída y corrompida. Lo profundizaremos más adelante. La imagen de Dios en el hombre. Dios, la Biblia dice textual, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Básicamente, ¿sí? Fuimos creados como Dios. Así fuimos creados. Ahora, hay que entender bien este punto, porque se ha llegado a decir que somos como mini dioses por allí. No sé si alguien ha escuchado el concepto. Eso es falso, eso es erróneo. Porque la imagen de Dios, que seamos imagen y semejanza, no significa que seamos un Dios miniatura en la tierra. No, para nada, ¿sí? Para nada. Por eso es importante estudiar teología, las doctrinas básicas, los fundamentos de nuestra fe, entender quién es Dios, pero también entender quiénes somos nosotros, ¿sí? Para no descabellarse con algunas aseveraciones que algunos han hecho. ¿Cómo funciona la imagen de Dios en el hombre? Como bien dice allí, la imagen de Dios en la persona es algo que somos y no algo que tenemos o hacemos, ¿sí? De partida aclarar, volviendo a la doctrina acerca de Dios, que seamos imagen y semejanza de Dios, no es en un plano físico, no es en un plano material, porque Dios es espíritu. Dios no tiene rostro, Dios no tiene cuerpo. No es en ese sentido que somos imagen y semejanza, ¿sí? Sino en cómo somos en cuanto a moral, en cuanto a razón, en cuanto a voluntad, en cuanto a espíritu, ¿sí? Y vamos a profundizar esto enseguida. Pero quiero aclarar ese punto. No somos imagen y semejanza de Dios en el sentido de que Dios se parece físicamente al ser humano, porque Dios no es un ser humano, no tiene cuerpo de ser humano, ¿no es cierto? Es espíritu, ¿sí? Es espíritu. Por lo tanto, no es en ese sentido en el que somos imagen y semejanza de Dios. Eso en otros aspectos que van en el plano espiritual. Esa parte, esa segunda parte espiritual con la cual estamos conformados, allí apunta la imagen y semejanza. Allí es donde se revela, allí es donde se manifiesta. ¿Cuáles son los puntos en los que compartimos imagen y semejanza con Dios? Son los siguientes. Tenemos un parentesco con Dios en el sentido de que tenemos un carácter moral, de que tenemos capacidad de razonar, de que vamos a experimentar, o ya la tenemos en potencia, la capacidad para ser inmortales, ¿cierto? Que nuestro espíritu es inmortal, y también ejercemos dominio sobre la tierra, ¿sí? Esas son las maneras en las que nosotros tenemos un parentesco con Dios. No compartimos sus atributos. Ya estudiamos la manera en que los atributos de Dios son perfectos.
Y nosotros, si bien podemos hacer actos de justicia, podemos amar, podemos decir verdad, ¿no es cierto? Jamás, jamás vamos a llegar al nivel de Dios, ¿sí? Porque todos sus atributos van en conjunto, recordemos su santidad, su eternidad y todo lo que estudiamos. No es en sus atributos en los cuales somos imagen y semejanza de Dios. No es que nosotros también seamos omnipotentes, omniscientes, para nada. Y creo que eso es ampliamente demostrable, que no lo somos. Carácter moral. Tenemos capacidad de saber lo bueno y lo malo. Una conciencia, ¿sí? También conversábamos cuando estudiamos la doctrina acerca de Dios, cómo la omnisciencia de Dios, su sabiduría, es muy distinta a la nuestra. La de él es santa. La de nosotros vino por medio de la desobediencia, ¿no es cierto? Allí fueron abiertos nuestros ojos. ¿Y qué fue lo primero de lo que nos dimos cuenta? El ser humano, habitando en la presencia de Dios, de su vergüenza, de su error, de su pecado, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestro conocimiento del bien y del mal está contaminado a tal medida que hoy día desvirtuamos los valores y a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, ¿no es cierto? Y eso es porque nuestro conocimiento y nuestra capacidad moral no está basada en la santidad como la de Dios, ni en su justicia, ni en su sabiduría, ni en su amor, sino en nuestro pecado, ¿sí? Descansa en una naturaleza corrompida y sucia. Pero aún así tenemos capacidad moral. Pablo habla de una ley escrita en nuestros corazones, una conciencia que o nos reprende o nos felicita, por decirlo de alguna manera, que nos dicta lo bueno y lo malo. Y aquellos que nunca han escuchado de la ley, esa conciencia va a ser el medio por el cual serán juzgados. Todos nacemos con un instinto moral que nos dice lo bueno y nos dicta lo malo. Los animales carecen de esta capacidad moral. Un animal no sabe que morder los zapatos, un perro no sabe que morder los zapatos es malo. Un perro responde ante estímulos, ante instintos. El perro no sabe que morder zapatos es malo. El perro aprendió que si lo hace, le va a ir mal. Solo eso es un instinto. ¿Sí? No es una capacidad moral, no entiende que eso es malo. Los animales carecen de instinto moral, de capacidad moral. Mucho, y esto se complementa con los demás atributos con los cuales fuimos creados, no son capaces de abstraer, por lo tanto, no son capaces de comprender qué es bueno y qué es malo como conceptos en sí mismos, ¿sí? Eso es algo exclusivo del ser humano. Tenemos una capacidad de razonar, de pensar, ¿sí? De comprender y aprender en base al raciocinio, no a un instinto, no a repeticiones, sino al raciocinio, de abstraer ideas, de comprender, de decidir sobre esto también. Este raciocinio y esta capacidad moral también nos entregan voluntad, nos entregan capacidad de decisión. Si a pesar de que tengo hambre, no respondo ante mis instintos, me controlo. Eso es una característica exclusiva del ser humano. El perrito se controla el hambre cuando uno le dice quieto porque está condicionado a eso, no porque lo comprenda ni razone sobre aquello. Está condicionado. De hecho, el término que se ocupa es inteligencia condicionada para los animales. No abstracta, no a través del raciocinio, como sí lo tenemos nosotros. Y también aquí se desprende el libre albedrío, que es la capacidad de voluntad, de decidir, de tomar decisiones. Corrientes dicen que nuestro libre albedrío está condicionado, tiene límites, tiene un tope, hay cosas sobre las cuales no podemos decidir, incluso algunos más extremos, algunos niegan el libre albedrío, pero sacar el libre albedrío del ser humano es ir en contra del 90% del mensaje bíblico. Porque el concepto bíblico apunta a que el ser humano acepte un regalo. Y si no tenemos capacidad de decisión, ¿qué regalo vamos a aceptar? Se llama imposición, no regalo. Y la Biblia habla de regalo,
¿no es cierto? No imposición. La salvación no es una imposición. El amor de Dios no es imposición. Es un regalo, es un don, que no es meritorio. Eso todavía apunta más a lo mismo, ¿no es cierto? Somos capaces de decidir. Y aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge, ¿no es cierto? Tenemos libre albedrío, capacidad de decidir, ¿sí? Y Dios se limita en muchas oportunidades a nuestro propio libre albedrío. No es un Dios autoritario, avasallador, que rompe la puerta y nos somete a su voluntad. No. Es un Dios misericordioso que golpea puertas antes de entrar, ¿no es cierto? Así es nuestro Dios. Por lo tanto, todo esto, ¿no es cierto?, apunta a esta idea del libre albedrío, nuestra capacidad moral para entender lo bueno y lo malo, nuestra capacidad racional para abstraer y tomar decisiones en base a eso, descansan en nuestro libre albedrío. Si no tuviésemos libre albedrío, no tendríamos capacidad de decisión. Seríamos robots o seres configurados para. Y el amor no funciona bajo configuraciones mecánicas. El amor es una decisión. Es una decisión. El hecho de que Dios sea amor y el que entregue su amor a nosotros y pida que nosotros también le amemos a Él, eso descansa en el libre albedrío. ¿Sí? No sé si alguien quiere hablar, opinar algo, agregar, ¿no? Sí. No. Bien. Tenemos capacidad para ser inmortal. Ya comentaba un poquito sobre esto, ¿no es cierto? Nuestro espíritu es inmortal. El cuerpo perece, ¿sí? Nació del polvo y al polvo volverá. Somos como la flor del campo. Un día está, al otro no. Como la niebla. A la mañana sí, a la tarde ya no. Pero hay algo que regresa a Dios, ¿sí? Que perdurará por siempre. Y es nuestro espíritu. Nosotros vamos a disfrutar la eternidad. ¿Todos los seres humanos disfrutarán la eternidad? No. ¿Sí? ¿Todos los humanos vivirán la eternidad? Sí, pero no todos la disfrutarán. Solo los salvados disfrutarán la eternidad, porque los demás sufrirán la eternidad. ¿Sí? Aclaro ahí porque muchos dicen, no, si todos vamos a vivir eternamente. Estar en el infierno no considero, y la Biblia tampoco lo presenta así, como vivir precisamente tal, ¿no es cierto? Es un sufrimiento eterno. Pero eso es una verdad que la Biblia presenta. Tenemos un espíritu inmortal. Esto derriba inmediatamente la doctrina de la aniquilación, que dice que la muerte es el final y no hay más. Cuando la Biblia dice ampliamente que esto no es así, que después de la vida esto continúa. La muerte es una puerta que nos da la entrada a la verdadera vida, siempre y cuando la estemos en Cristo. Si no, no la vamos a pasar bien, ¿no es cierto? Entonces, la muerte es un paso natural, pero la vida continúa. Nuestro espíritu vivirá por la eternidad, ¿no es cierto? Y eso es algo que también compartimos con Dios. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Nosotros no somos eternos por esencia, ¿sí? Vamos a vivir por la eternidad con Él o a estar en el infierno por la eternidad. Porque la eternidad, por concepto, es aquello que no tiene inicio y que tampoco tiene fin. Usted y yo tuvimos un inicio muy marcado en la historia, ¿no es cierto? Por lo tanto, no somos eternos. Vamos a degustar la eternidad. Entonces, el último punto, ya para ir acabando, nos quedan un par de minutitos. Dominio sobre la tierra. Y aquí hay que ser bastante claro, ¿sí? No somos dioses en la tierra. No somos dioses, ¿sí? Tampoco somos el vicario de Cristo aquí en la tierra. No es ese tampoco el concepto. ¿Cuál es el concepto? Creo que la mejor ilustración es el de un mayordomo. Simplemente un mayordomo. Dios nos pasa la llave de la creación y nosotros debemos cuidarla. Ese es el dominio que ejercemos. Cuando Dios le dijo a la humanidad, enseñoréate de la creación, no estaba hablando de que ejerce dominio como Dios, ¿sí? Sino es un representante, es el que le cuida las cosas, ¿no es cierto?, a nuestro Dios, incluyendo nuestro propio cuerpo, como también dice Corintios, ¿no es cierto? Incluso nuestro cuerpo, que uno dice, pero si es mío, y el eslogan que está en boga hoy en día, mi cuerpo, mi decisión, no es tan así. La Biblia dice que eso no es así. Mi cuerpo le pertenece a Dios. Y las decisiones que tome sobre él, tendré que dar cuenta. Tendré que dar cuenta, dice la Biblia.
¿no es cierto? No ignoremos esa verdad, dice el apóstol. No ignoremos que somos templo del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo no nos pertenece. Y si estamos casados, peor todavía, porque nuestro cuerpo no solo es de Dios, sino que además le pertenece a nuestra pareja, ¿no es cierto? Además. ¿A qué se refiere entonces el dominio sobre la tierra? A la mayordomía. Ejercemos el cuidado en la creación, ¿sí? No es un dominio autoritario, esto es mío, me lo tomo y lo ocupo como se me pegue la gana. No es ese dominio. Es un dominio como el que Dios ejerce, un dominio justo, un dominio santo, un dominio prudente. Ese es el dominio que el ser humano debe ejercer sobre la creación. Un dominio que hoy no se ve y que lastimosamente en la historia de la humanidad poco o nada se ha visto. Tanto era el cuidado que Dios quería sobre la creación, que incluso al pueblo hebreo dejó leyes sobre el cuidado de la tierra. Cada 7 años no deberían dejarla descansar, no sembrar nada, que las cosas crezcan simplemente. Los animales de trabajo no trabajan, y así. Cada 50 años también lo mismo, ¿no es cierto? En el año sabático y en el año del jubileo, la tierra debe descansar porque debe reponerse, ¿no es cierto? Pero Romanos da una descripción bastante triste, pero muy acertada con respecto a la situación de la creación. Gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios, para poder ser redimida. ¿Por qué? Creo que la pregunta incluso está un poquito de más. Hace poco, no sé si alguien vio las noticias, Chile ya consumió todos sus recursos del año. Todos. Todavía no llegamos ni a la mitad del año y ya se consumieron todos. Animales extintos, contaminación. Todo eso revela una verdad triste. El ser humano no ha ejercido un dominio justo sobre la creación. Ha abusado de la creación. ¿Sí? Esto no hablo solo en el calentamiento global y cómo destruimos la naturaleza. No solo allí, sino además en cosas mucho más sencillas. Nuestras mascotas las vemos como un objeto, cuando si bien no son un ser humano, no tienen la dignidad de un ser humano, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlas, de cuidarlas. Y si no se cuidan, ampliamente, si no vamos a cuidar una mascota, no tengamos mascota. Pero es una de las maneras, tal vez, más cercanas que tenemos en donde se ve nuestra mala administración, mal dominio sobre la creación. No solo sobre las plantas, la naturaleza, el cielo, el agua. Los animales también son parte de la creación. ¿Sí? Y si es un mandato de Dios, ejercer un correcto dominio sobre la creación, ¿Dios pasará por alto esto? No, no. Mentimos, robamos, hacemos males, ¿nos va a pedir cuenta Dios? Definitivamente. Pero si cuidamos mal la creación, ¿nos pedirá cuentas? Sí, también. También. Tal vez es una de las cosas que más fácil pasamos por alto. Vamos y tiramos el papel en la calle, dejamos el agua corriendo, las luces todas prendidas. Son cosas, tal vez alguien dirá, o alguien cristiano, pero es que cómo eso afecta a mi espiritualidad, que yo apague la luz o le dé comida al perrito, le ponga la vacuna o no, o no sé, cualquier cosa. Es un mandamiento de Dios y va directamente a nuestra espiritualidad. Es uno, no es uno más. Es importante, es un mandamiento bíblico, ¿no es cierto? Y como decía, vamos también a tener que dar cuenta sobre esto, sobre él. Así que meditemos un poquito en esto. Por lo general, cuando tocamos este tema, tendemos a bajarle el perfil. Es que no, si está lo mismo, en verdad, todo el mundo deja el agua corriendo, todo el mundo bota la basura o cualquier cosa. Pensamos que yo personalmente no soy culpable de que el mundo esté tan mal o la naturaleza y todo esté tan mal. No, pero soy parte. Soy parte. Dios no me va a pedir cuentas por si el otro lo hizo o no lo hizo. Dios me va a pedir cuenta por si yo lo hice o no lo hice. Eso es lo que vamos a tener que dar cuenta a Dios. ¿Sí? Entonces, somos imagen y semejanza de Dios en estos sentidos. No en lo físico, sino en lo espiritual. En ese plano.
en nuestra capacidad moral, en nuestra capacidad de razonar, en nuestra voluntad, en este aspecto de inmortalidad que vamos a degustar y que cargamos en nuestro espíritu, y en el dominio que debemos ejercer sobre la creación, ¿no es cierto? Así que esto es lo que somos. Provenimos de Dios. Él es nuestro creador. Y hay propósitos, fuimos creados con propósitos, podemos profundizar un poquito más en eso, ¿no es cierto? Todo el año pasado estuvimos estudiando el propósito de nuestra vida en los jóvenes, en los días sábados. Y ahí entendíamos que fuimos creados con propósitos para adorar a Dios, para glorificarle, para compartir esta salvación, este regalo, ¿no es cierto? No es arbitraria nuestra vida en la tierra, no fuimos productos del azar y ni siquiera fuimos planeados por nuestro padre y nuestra madre, sino que Dios nos pensó antes de la creación. Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. Eso nos revela el amor de Dios y cuán especiales somos para Él. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Le hiciste poco menos que los ángeles. Lo coronaste de gloria. ¿Quién es el hombre? ¿Qué somos? Sin embargo, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios y conformados a la imagen de su Hijo. Esa es la mayor gloria. Conversamos, ya no recuerdo cuál oportunidad, pero una de las mayores glorias es que fuimos conformados a la imagen de su Hijo. No aquella imagen de Adán y Eva con la cual fueron creadas, sino una imagen más gloriosa todavía, a la de su Hijo Jesús. Amén. En los próximos estudios vamos a profundizar todavía más al fondo en la naturaleza actual del hombre, una naturaleza corrompida, una naturaleza caída. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué nos separa de Dios? ¿Cuál es la gravedad del pecado? ¿Cuáles son sus consecuencias? Todo esto y más en el próximo capítulo, en los próximos estudios. Así que, sin más, ya vamos a estar terminando. No sé si alguien quiere comentar algo, quiere agregar algo antes ya de estar cerrando el estudio de hoy. ¿Sí? Recalcando, ¿sí? No, saludar a mi hermano, más que nada. A mi hermano Sergio Alcaide, que es de San Ramón, que Dios le bendiga. Felipe, Dios te bendiga. La familia ahí, Loreto, ahí están, la familia completa, que es mi hermana Macarena, mi hermana María. Y mi hermano Darío, que se fue hace poquito, pero él también le mandamos un saludo a él. Y sigamos estudiando la palabra del Señor. Es interesante, ¿no? Conocer todo esto y cómo el pecado dañó la imagen de Dios en nosotros. Por eso vino Jesucristo, para restaurar esa imagen. Por eso usted ve tanta maldad, por eso hay tanta violencia, porque está el pecado ahí actuando en el hombre. El hombre necesita a Cristo para que pueda tener un carácter cristiano. Eso. Amén. Dios les bendiga a todos, ahí los que están conectados en Zoom y también aquellos que han estado conectados en Facebook también. Dios les bendiga. Los que verán este estudio, sean bendecidos también. Y les dejo completamente invitados al próximo estudio. Recuerden, cada miércoles a las 8. Si bien tratamos de que cada estudio sea aparte, hay una continuidad, hay una línea que los conecta. Estamos estudiando teología, ¿sí? Cada doctrina va conectada a la otra y nos van explicando el panorama bíblico. Como decía nuestra pastora, hoy día estudiamos por qué somos imagen y semejanza de Dios. Luego vamos a estudiar cómo fue distorsionada esa imagen en el hombre. Y luego vamos a estudiar quién es el encargado de restituir esa imagen en nosotros. ¿Sí? Vamos a ir viendo todo este panorama bíblico a través de la teología sistemática. Así que sin más, quedan invitados. En la semana restan servicios todavía. Hay Dorcas el viernes a las 8. ¿Sí? Están todas las mujeres invitadas. Sábado jóvenes 5:30. Y domingo hay escuela dominical. Si mal no me equivoco, sí, escuela dominical a las 4 de la tarde y culto a las 6. Así que invitadísimos, compartan el enlace de este estudio, pueden volver a repetirlo luego, ¿no es cierto? Queda grabado en Facebook y en YouTube también se sube. Así que vamos a pedir la bendición, le vamos a pedir a nuestra pastora que nos despida con la bendición. Dios te bendiga. Vamos a orar para ser despedidos con la bendición. Te damos gracias, Señor amado, por este tiempo hermoso en tu presencia, por este hermoso estudio, esta enseñanza, doctrinas básicas, que es necesariamente todo
hijo de Dios tiene que conocerlas, Señor. Bendice a nuestro profesor, bendice a los hermanos que están acá reunidos en distintos lugares. Me alegro de verlos a todos ellos y los he saludado. Gracias, Señor. Y prepáranos para esta noche, descansar tranquilo, dejar toda carga contigo, Señor, y poder descansar, porque quizás la jornada para muchos ha sido agotadora. Y así es la vida, Señor. Pero gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado y nos ha guardado. Bendice este estudio y bendiga a mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.